El año pasado estaba cenando con mi hija, Lucía, y ella me dice lo siguiente, me dice: papi, estuve pensando en los momentos, situaciones, procesos difíciles que tú y yo hemos pasado en años anteriores, la separación de mis hermanas, tu divorcio, bla, bla, bla. Y me dice, y me he dado cuenta que si no hubiéramos pasado esos momentos tan difíciles, tú y yo no tendríamos esta relación tan buena que tenemos hoy. Y recibir eso de tu hija con 19 años de edad, para mí significó mucho. Y en ese momento pensé, wow, sí, es verdad. Pero el haber vivido esos procesos tuvo un precio. Y eso es el precio de la espera. Y en nosotros los cristianos es muy común y hasta un cliché hablar de esperar el tiempo de Dios. No, no es el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. No, Dios tiene su tiempo para esto. Y tú te vas como desesperando. Porque tú quieres que sea ya. Y te están diciendo, no, que el tiempo de Dios. Y uno como que no entiende en el momento. Sin embargo, es cierto. Es una gran verdad. Hay que saber esperar el tiempo de Dios para cada cosa. Ahora bien, se puede esperar de dos maneras. Puedes esperar desesperado o puedes esperar confiado. Y nos movemos en esas dos aguas en algo que yo he querido llamar hoy al filo de la espera. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Definitivamente nos pasa a todos y a veces esperamos desde esa desesperación, otras veces más confiados, pero podemos hacer algo para llegar a estar más inclinados por más tiempo a esperar desde la confianza. Así que hay dos cosas importantes sobre la espera que te quiero compartir en esta noche. La primera es lo que nos ocurre mientras esperamos de acuerdo al tipo de espera en que estamos. Nos pasan cosas, vivimos circunstancias. Entonces, el primer tipo de espera es esperar desesperado. Yo me identifico mucho con ese tipo de espera. Nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar en la fila de un banco, en el consultorio médico, en una fila de carros. A veces nos hacemos lo loco y nos metemos para estar primero y nos vocean cosas. Usted no estaba ahí. Y uno se hace loco. No nos gusta esperar. Y cuando se trata de las cosas de Dios, pues a veces se torna más difícil. ¿Qué ocurre cuando esperamos desesperados? Lo primero que ocurre es que vivimos con ansiedad constante. Vivimos con unos niveles de ansiedad altísimos, sabiendo que la ansiedad es esa preocupación por ese exceso de futuro. No saber lo que va a pasar, asumir cosas, mortificados, inseguros, y esa ansiedad acaba con nosotros. Recuerdo que en un momento de mi vida, cuando yo pensaba que Dios iba a restaurar mi segundo matrimonio, eso fue despertando la ansiedad en mí porque no ocurría. Y yo estaba obsesionado con eso y pensaba que Dios lo iba a hacer por estar malinterpretando palabras que yo había escuchado o que me habían dado en momentos de oración. Y yo me sentía ansioso. Y yo compartía con amigos de repente y estábamos hablando y yo le decía, oye Jochi, ¿qué te parece si mañana vamos al cine a ver la película de Deadpool y Wolverine y después vamos a comer unos tacos? ¿Qué tú crees? Y Jochi me decía, Ricardo, ¿y ese suspiro, bueno, era ansiedad. Y yo estaba desde por la mañana, así. Yo abría los ojos y era como si una persona grande estuviera parada sobre mi pecho. Me costaba respirar, me dolía por dentro. Y así viví, por estar esperando
desesperado, sobre todo algo que Dios nunca me dijo que iba a ocurrir. Entonces, esperar desesperado es algo que nos afecta mucho. Y empezamos entonces a decir cosas como, pero ¿y hasta la cuánta es? ¿Y yo para cuándo? Ay, pero mira, fulana acaba de llegar del encuentro y Dios le hizo un milagro ya y yo tengo 5 años en esto. Señor, ¿y qué fue? ¿Qué? ¿Se te perdió la página como Hipólito o qué fue? En aquel discurso, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Y entonces nos vamos desesperando. Y empiezo a hacer cosas que yo creo que están bien, pero hacen que sea más difícil la espera. Y a veces entro en un trueque con Dios. Y le empiezo a sacar a Dios la lista de todo lo que yo hago por Él, por lo cual se supone que Él debería darme lo que yo quiero, porque parece que Él está en deuda conmigo. Señor, pero yo le sirvo. Señor, pero yo te sirvo en esto, en lo otro. Mira, yo siempre digo que sí en anfitriones. Yo siempre estoy en hombre de valor. Yo a todo digo que sí, si me necesitan. Y vengo al ayuno y hago esto. ¿Y dónde está lo mío? Señor, fulano no hace nada y no sirve. Y mira tú, le respondiste a su oración. Y eso pasa cuando espero desesperado. Porque mi mirada está en la espera del resultado final de aquello que yo quiero, pero que Dios no me ha dicho que me va a dar. Y tengo la mirada ahí, en ese resultado final. Y hasta que eso no ocurre, estoy ansioso. Y al ver que no ocurre, entonces el enemigo empieza a traer sobre mí pensamientos como que creo que Dios me falló. Dios no se acuerda de mí. Yo creo que hay algo en mí, por eso es que Dios no me da eso. Me han llamado personas y me han dicho, Ricardo, ¿será que hay algo mal en mí? ¿Será que yo estoy haciendo algo mal? O me empiezo a comparar con otras personas. Nos pasa a todos, en cualquier edad que tengamos. Yo antes pensaba, se lo decía a don Carlos Farías, el padrastro del pastor, yo pensaba que nada más los 50 plus nos pasaba eso, ¿verdad? Porque yo le digo al Señor, Señor, pero yo tengo 50 y pico, se supone que yo debería tener esto, yo debía haber logrado esto, y mira fulano, pero me he dado cuenta que todo el mundo en cualquier edad vive eso. Pero todas mis amigas están casadas y yo no. Pero todas las parejas que amigas nuestras tienen hijos y nosotros no. Pero tal cosa, y me empiezo a comparar y me empiezo a desesperar. Y entonces cometo acciones que definitivamente no ayudan. Y como no recibo la palabra que quiero y no ocurre lo que yo quiero, entonces empiezo a hacer turismo espiritual. Y empiezo a asistir a otros lugares también, aparte de venir aquí, a ver dónde es que me van a dar la palabra que yo quiero escuchar. Se lo dice a alguien que hacía eso. Yo venía aquí temprano, terminaba el servicio, yo me iba para otra iglesia, me reservo el nombre. Bueno, para otra no, para varias, a ver dónde yo pegaba. Y yo me la buscaba. Yo llegaba hasta el pastor principal y le contaba mi situación. Me recuerdo uno de ellos que me dijo una vez, Ricardo, mira, si vamos a orar por esa restauración, Dios lo va a hacer. Es más, yo conozco un pastor en Miami, voy a ver si lo llamo para que él llame a tu ex y entonces, y eso me gustaba a mí. Pero cuando el pastor en su oficina me decía, príncipe, borra todas las fotos de ella y deja de seguirla, ahí yo me quillaba. Y yo decía, este hombre está loco. Yo no voy a hacer eso. Porque yo prefería seguir otras voces por ahí. Nos pasa entonces cuando estamos esperando
desesperados. Y le doy más crédito a palabras de pseudoprofetas que a la guianza de mis líderes. Porque esos pseudoprofetas pretenden decirme palabras que satisfacen mis antojos y mis caprichos para seguirlos a ellos. Nuestros líderes y nuestros pastores no tienen la más mínima intención que los sigamos a ellos. La intención de ellos es mostrarnos el camino para que sigamos a Cristo. Esa es la diferencia. Y entonces sucede algo aquí. Y es que la ansiedad es el veneno de la fe. Me lo decía el pastor mucho. Ricardo, príncipe, la ansiedad es el veneno de la fe. Me recuerdo que en la mañana conversábamos a veces, después de yo meterle llamadas a él a la 1, 1:30, 2:30, 3:30, 4 de la mañana. Y claro, él no me cogía la llamada a esa hora. Me devolvía como a las 8. Me decía, príncipe, ¿estás ansioso? ¿Y usted cree? La ansiedad es el veneno de la fe. Óyeme, qué difícil era tratar de avanzar de esa manera. Pero ese esperar desesperado con todas esas situaciones, se lo cuento porque quizá usted en algún momento conozca gente de otras iglesias que le pasa eso. ¿Verdad? Porque aquí todos esperamos confiados. Amén, ¿verdad? Aquí no hay nadie desesperado, ni nada de eso. Entonces viene el segundo tipo de espera, que es esperar confiado. Y vamos a la palabra. Isaías 40, 31 en adelante, versión NTV, dice: en cambio, los que confían en el Señor, diga conmigo, los que confían. Mire qué interesante. Mire con lo que comienza la cita. En cambio, para que diga eso, significa que antes del versículo 31 estaba hablando de ciertas personas que eran lo contrario a esto. Entonces él dice, en cambio, los que confían, está hablando de nosotros, los que confían en el Señor, parece que los que confían en el Señor se van a encontrar con algo. Dígale al que está al lado, ¿te encontraste con eso? Pero no es el esposo, no es la esposa, no es la casa, no es el carro, no es la jipeta, no es el terreno que se va a vender, no es con eso que nos vamos a encontrar, pero eso es lo que queremos encontrar nosotros. Pero no es eso, dice el Señor, los que confían encontrarán nuevas fuerzas. Porque si Dios permite que llegue a nuestra vida lo otro sin tener las nuevas fuerzas, no las fuerzas que solíamos tener antes de conocerlo a Él, sino las nuevas, como nuevas criaturas, entonces aquello que ponga en nuestras manos se va a ir, se va a salir, como saco roto. Entonces necesitamos nuevas fuerzas. Son fuerzas que Él da. Y dice, y volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Hay mucha gente cansada aquí en el día de hoy. Hay mucha gente drenada, física, emocional y espiritualmente. Corren todos los días, no en el mirador ni en una pista, sino corren por su vida, tratando de resolver cosas, están corriendo. A veces caminan porque hay que aminorar el paso, pero se cansan y desmayan. Se cansan y desmayan. Así que si usted está corriendo o está caminando y se está cansando o está desmayando, es porque está corriendo y caminando sin confiar. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando. Porque Dios quiere darnos nuevas fuerzas. Y aunque en un primer momento usted se preocupe, se ponga ansioso, los que confían, los que esperan confiados, ¿a dónde van? ¿A cualquier amigo que le va a decir cualquier cosa? No. Va a la intimidad con Dios buscando afirmar su confianza en Él. Y va a esa intimidad y le dice, Señor, como Jacob cuando luchó con el ángel, Señor,
yo no me muevo de aquí ni te suelto hasta que mi confianza en ti sea afirmada. Y usted pelea por esa confianza. Eso hacen los que esperan confiados. Esta semana empezó muy interesante. Ayer tuvimos el evento de Hombres de Valor acá y fue poderoso. Y me llaman y me dicen: Ricardo, vas a exhortar las ofrendas. Y yo, ok. Yo dije, ¿qué versículo doy? Yo ni le pregunté a Dios, yo cogí un versículo ahí. Yo dije, ay, el que dice que no nos preocupemos por lo que hay que beber, lo que hay que comer, lo que hay que vestir, porque Dios sabe lo que necesitamos. Ese versículo está chulo. Yo de freco y se lo mando a Héctor. Mira, este es el versículo. No me acordaba que seremos probados en todo lo que enseñamos. Así que yo ese día fui probado. Y todos los pagos que debían entrar no entraron. Los pagos que nunca se atrasan, se atrasaron. Fui a pagar la universidad de mi hija y apareció un cargo porque subieron los créditos que yo no contaba con eso. Y cuando yo estaba sentado en la sala de la universidad, me dio un ataque de pánico, de ansiedad. Y llegó un dardo. Y el dardo me dijo, tú ves, te va a volver a pasar lo mismo. No vas a poder pagar y le vas a volver a fallar a tu hija. Mire cómo el enemigo opera. Si yo dejo que ese dardo llegue a mi corazón, ¿qué debo hacer? Ir a la palabra. Confiar en el Señor. Depositar esa situación en Él. Buscar apoyo. Para eso tengo a mi familia de la fe. Para eso están mis líderes. Para eso está mi gente cerca. Como Aarón y Hur, que sostuvieron las manos de Moisés para que pudieran ganar la batalla, porque a Moisés se le cansaban las manos, como nos cansamos nosotros muchas veces. Entonces, cuando estamos esperando confiados, en vez de estar viendo lo que no tengo, lo que no ha pasado, lo que no ha llegado, empiezo a ver lo bueno que Dios ha hecho en mí y cómo ya hoy yo no soy la misma persona que antes. No soy la misma persona que antes. Y si no soy la misma persona que antes, soy una persona que camina y que corre para hacer la voluntad de Dios. Pero tengo que saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero para saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tengo que ir a Romanos 12:2, donde me dice, es necesario que renueve mi manera de pensar para que entonces entienda que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si no renuevo mi forma de pensar, no puedo entender que la voluntad de Dios es así. Voy a pensar que es un Dios que me ataca, que me persigue, que me enjuicia, que me castiga, porque no he renovado mi manera de pensar. Y cuando renuevo mi manera de pensar es que puedo esperar confiado. Una vez, no sé de dónde sale esta frase, pero yo la aprendí de Betania. Usted conoce a nuestra hermana Betania, líder de anfitriones. Y ella me dijo, Ricardo, quizás no estés donde quisieras estar, pero ya no estás donde estabas antes. Y donde estás ahora no es tu destino final. Y yo quiero que usted sepa eso hoy. Probablemente no esté donde quisiera estar. Ahí entra aquello que hablamos de, a esta edad yo debería tener y debería estar. Bueno, quizá no estás donde quisieras, pero definitivamente si estás aquí sentado, si llegaste a este suelo de restauración, si has pasado muchos procesos en tu vida, si fuiste invitado hoy por primera vez a esta familia de la fe, es porque ya no estás donde estabas antes. Y sí, a veces la cosa se pone dura. Y la misma Betania, recuerdo que a veces me decía, Ricardo, usted la ha oído hablar, ¿verdad? Pero lo bueno de todo esto es lo mal que se está poniendo. Mira qué chévere. Yo cogí un pique cuando ella me decía eso. Me lo mandaba hasta por voice.
Betania es como un Avenger con un superpoder. Es la única persona en el universo que usted pone el voice en velocidad 3 y se oye igualito. Y usted no se explica. ¿Se me dañó el celular? No, es que ella se oye así. Ella vence la tecnología del celular. No hay manera. Es así. Te amo, Betania. Entonces, sí, pero es verdad. Lo bueno de esto es lo mal que se está poniendo. ¿Por qué, Ricardo? Ojo, porque cuando se está poniendo mal, y yo estoy ahí constante, y yo estoy en obediencia, y yo estoy buscando santidad, y yo estoy sirviéndole a Dios, lo malo que se está poniendo tiene un nombre. Es la antesala de la bendición. Es el lugar donde tú estás así para recibir lo que tanto has anhelado. Porque pagaste el precio que se llama la espera. La espera. Es así. Y ocurre en un de repente muchas veces. Se aceleran los tiempos. Dios ve que has esperado y empiezan a pasar, como le decía a los hombres anoche, óyeme, dígale al Señor, Señor, yo no sé cómo esto va a ser, no tengo idea cómo lo vas a hacer, pero me va a gustar sentarme en primera fila a ver cómo lo haces. Entonces realmente es una manera de pensar diferente. Ahora bien, en segundo lugar, ¿qué hago mientras espero? Porque algo hay que hacer. Lo que debo hacer mientras espero es creer, avanzar, servir y obedecer. Ahí es que está la clave. ¿Fácil? No, no es fácil. Yo recuerdo en una reunión de Hombre de Valor que el pastor contó una anécdota de él en Venezuela. Él estaba en su casa, no había que comer y él dijo, voy a orar. Y fue a la nevera y abrió la puerta y empezó a orar. Padre, en el nombre de Jesús, provee. Tú dices que tú suples tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y cerraba la puerta y la abría. No había nada. Y volvía y oraba y cerraba la puerta y la abría y no había nada. Volvía, oraba, cerraba la puerta y en eso tocaron la puerta de la casa. Y era una persona con una compra. Ese día yo me le acerqué al pastor y le dije, pastor, estoy cansado. Y él me dijo, Ricardo, no te rindas, avanza, sigue abriendo y cerrando la nevera. Sigue abriendo y cerrando la nevera. Sigue abriendo y cerrando la nevera, porque mientras haces eso, el milagro viene de camino. Y así es que suceden las cosas de Dios. Recuerdo aquel año 2019, yo estaba fajado en la calle buscando contratos de capacitación, conferencias, y de repente me empezaron a llamar de muchos lugares para que diera conferencias, charlas, de todo. Pero un pequeño detalle, y es que muchas de esas conferencias, charlas, talleres, era colaboración gratuita. No me pagaban. Y yo estaba pasando una situación muy difícil. Y vengo donde nuestro pastor un día, quillao, y le digo, pastor, esto no puede ser. O sea, ¿cómo va a ser? Mire, me llaman toda la semana, pero son cosas, no me pagan. ¿Me han visto de cara de millonario? Me dice, así mismo es. Me dice, este es tu tiempo de sembrar. Dios quiere mostrarte tu corazón de sembrador y ha puesto semilla en tus manos. No te comas la semilla, siémbrala y espera, porque a su debido tiempo recogerás una gran cosecha. Así que yo lo hice y yo le puedo decir que hoy en día a mí no me da tiempo de llamar clientes para ofrecerles mis programas de tantas llamadas que me entran. Hoy, aquí, entre el servicio de las 6 y esta hora, me han entrado 3 clientes escribiéndome con propuestas y hay uno que me dijo, Ricardo, no has enviado la propuesta, pero ya está aprobada.
Dios lo hace. Dios lo hace. Ahorita me escribe mi hija y me dice, papi, ora. Gloria a Dios cuando los hijos acuden a nosotros pidiendo oración, ¿verdad? Y me dice, papi, ora, que tengo un examen. Y es el examen de la profesora esa que me odia y me quiere quemar como sea. Yo, qué feo se oyó eso. Yo, no, está bien, hija, ora tú, yo apoyo tu oración. Confía, haz tu examen, no busque confrontación, no discuta. No, que no te salga el apellido Cañas, por favor, en el dark side of Cañas, lado oscuro. Y entonces sale del examen y me escribe. Y me dice, papi, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, saqué 90. Le digo, yo tuve. Y a los 5 minutos me dice, espérate, todavía falta entregar un trabajo, no podemos cantar victoria. Le digo, yo, te equivocaste. Porque los que creemos en Jehová cantamos victoria antes de que publiquen nuestra nota. Y me dijo, amén, papi. Pero el yo responderle eso a mi hija conlleva que voy a ser probado en esa respuesta. Y yo lo sé. Yo lo sé. Tengo que estar preparado. Pero entonces, óyeme, a pesar del dolor, de la necesidad, de carencias, you gotta do what you gotta do. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿Y qué tienes que hacer? Avanzar, creerle a Dios, ser diligente, obedecer a Dios. Yo le he comentado a personas muy cercanas que yo admiro la fe loca de nuestros pastores, de verdad, y de otra gente que tienen esa parte del ADN de fe loca. Es maravilloso. Yo me considero que no la tengo. Yo dudo mucho, yo analizo mucho, me cuesta dar el paso, me da miedo. Pero definitivamente lo que no tengo de fe, sí lo tengo de sobra en obediencia. Yo he aprendido en esta casa a obedecer. He aprendido a obedecer a mis pastores, a mis líderes, aunque no entienda. No cuestiono, no pregunto, obedezco. Y la obediencia me ha traído bendición, me ha traído recompensa, me ha traído restauración. Dios ha puesto cosas en mis manos, a veces yo no entiendo, pero yo avanzo. Deposito mi corazón en Él y avanzo. Y lucho contra la ansiedad. Le pregunto a Dios cuándo hay que avanzar. Y a veces Él me dice, no me pregunte, avanza. Que ya yo puse lo que tú necesitabas. Entonces hay que saber reconocer, darme cuenta cómo estoy esperando en Dios. ¿Qué tan confiado estoy esperando? Y hay que ir a intimidad con Dios y ahí ser honesto y desnudarse delante de Dios y decirle, mira Señor, estoy dudando. Esa palabra que usamos ayer para exhortar ofrendas decía o dice, no sean como los incrédulos, que no creen en que Dios sabe lo que ustedes necesitan y está dispuesto a dárselos. Entonces, cuando yo dudo, estoy actuando como los incrédulos. Y aquí se aplica aquel principio que el pastor nos ha enseñado mucho, de 100% compromiso, 0% expectativa. ¿Qué tiene que ver ese principio con la espera? Todo, porque yo me comprometo porque ya Dios me dio. No a cambio de que Dios vaya a satisfacer mis deseos y caprichos. Ahí no está mi compromiso. Ricardo, ¿y qué fue lo que Dios ya te dio? A su Hijo Jesús, por el que yo puedo ser libre hoy, por el que puede haber un cambio en mi vida, por el que yo puedo ser un hombre caminando en el diseño de Dios y no en el diseño de antes. ¿Cómo? ¿Y tú no fuiste siempre así? No. Yo era un hombre que ya siendo cristiano, me gusta oír esos testimonios, así como muy románticos, de cuando yo no era cristiano, cuando yo no me congregaba, cuando yo no creía en Dios, y ahora, y después que hice encuentro, porque yo todos mis errores los cometí siendo cristiano.
sirviendo en iglesia cristiana, predicando a grupos cuando yo estaba en la iglesia católica. Yo salí de la iglesia católica en el 2005. Yo predicaba en casi todas las parroquias, grupo de oración, y era adicto a la mentira, y engañaba, hacía muchísimas cosas, hice muchísimo daño. Rompí mi primer matrimonio. Desde que entré a la iglesia cristiana, no católica, nunca más Dios me dejó predicar, hasta este día. Hasta hoy. Y era un anhelo de mi corazón. Pero tuve que esperar, porque no podía ser el mismo Ricardo. No podía hacerlo. Una vez, en un congreso de hombres, en el 2020, cuando fue virtual el congreso, ahí conocimos al pastor Jean-Paul Sephair. Y en la prédica el pastor Jean-Paul Sephair dijo: los procesos que como hombre, como padre, tú apruebes, tú pases victorioso, son procesos que le vas a ahorrar a tus hijos. Tus hijos no tendrán que pasar esos procesos. Y cuando él dijo eso, algo entró en mi corazón tan profundamente que de ahí en adelante, cada vez que yo soy tentado con cualquier cosa, yo pienso en mis hijas. Y yo digo, no van a pasar los procesos que yo he pasado. Yo estoy dispuesto a pagar el precio, a hacer lo que tenga que hacer, pero yo no voy a caer de nuevo. Esto no va a pasar de nuevo en la vida de mis hijas. No va a haber mentiras, no va a haber divorcio, no va a haber maltrato. Eso no va a ocurrir. Satanás, con ellas no. Y ese no es sustentado en mi obediencia y en aprender a esperar. A esperar a cambio de nada, sin expectativas. Ahora entonces, ¿cómo estamos esperando? ¿Sabe que el águila, haciendo referencia a la cita de Isaías, el águila busca, cuando se eleva, busca corrientes de aire caliente para poderse elevar más? De esa misma manera, nosotros buscamos corrientes de ese calor del Espíritu para poder elevarnos más en la presencia de Dios. Por eso nos compara con el águila. Una persona una vez me dijo: Ricardo, deja de ser pollito. Yo, ¿cómo así? Los pollitos andan detrás de otro. Los pollitos dependen de otro. Los pollitos no pueden vivir ni respirar si la gallina no se mueva. Se llame como se llame la gallina. Pareja, hijos, negocio. Tú eres águila. Deja de ser pollito. Tú eres águila. Y entendí por qué. Y por qué la palabra habla de águila. Necesitamos aprender a esperar. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está mi mirada en ese aprender a esperar? ¿Dónde la estoy poniendo? Y multiplicar. ¿Dónde está mi mirada? Dice Hebreos 12:2. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús. No en la pareja, no en lo que estoy esperando, no en el dinero que no me alcanza, no en la necesidad, en Jesús. Escuche esto. David escribe el Salmo 23 en un momento en que no era rey, con muchas necesidades, con muchas carencias. Y David viene y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo un día me meto en oración y profundizo y me doy cuenta de algo. David conocía quién era su Señor. Y David dijo: si el Señor, el Todopoderoso, el que creó el universo, el dueño absoluto de todo, el libertador, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso,
el hacedor de milagros, el que puede proveer cualquier cosa. Si ese es mi Señor, nada me falta, porque si lo tengo a Él, no necesito otra cosa. Es suficiente. Cuando usted espera una provisión, la provisión no es el dinero. Es que ahí es que estamos rebalando. Estoy esperando una provisión. No, no, no. La provisión ya usted la tiene. Es Jehová de los ejércitos. Es Jehová Jireh. Ya usted la tiene. Pero de su actitud va a depender que usted pueda accesar a esa provisión y se materialice. Pero ya la tiene. ¿Y cómo yo acceso? Cuando confío, cuando dejo de ponerme ansioso, cuando espero, cuando yo sé, porque sé que si Él me proveyó de comida en otro momento anterior, cuando yo no tenía, lo volverá a hacer. Y así volverá a hacer cualquier cosa. En Jesús, el iniciador y perfeccionador. En Él se inicia nuestra fe y Él la perfecciona. Señor, aumenta nuestra fe. Él la perfecciona. ¿Cómo la perfecciona? En la espera. Ahí se perfecciona la fe. Y dice, quien por el gozo que Él esperaba, soportó la cruz, molido a golpes, maltratado, desfigurado, clavado. Soportó la cruz, ¿por qué? Por el gozo que le esperaba. Cada vez que tenemos una prueba, cada vez que la cosa se aprieta, cada vez que hay dolor, cada vez que las cosas no salieron como pensábamos, cada vez que hay crisis, pensemos que hay un gozo que nos espera, porque esa prueba, dice la palabra, que es leve y momentánea. Leve y momentánea. Cuando llegue esa prueba, usted le dice al diablo, te equivocaste. Esto es leve y momentáneo, y yo soy de los que confían en Jehová, porque yo sé que hay un gozo que me espera. Yo sé que hay un gozo que me espera. Sigue diciendo, menospreciando la vergüenza. Óyeme, fue avergonzado y fue exhibido en la cruz. Y dice que Él menospreció esa vergüenza. Esa vergüenza no significaba nada por lo que Él iba a recibir. ¿Qué era lo que Él iba a recibir? Estar sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué es lo que yo voy a recibir? Restauración. Volver a mi diseño original. Restitución. Me será devuelto 7 veces más de lo que el enemigo me robó. Dios va a redimir mis tiempos. Los psicólogos dicen, y tienen razón científicamente, que hay ciertas edades en que los niños se les debe enseñar algo para que lo puedan asimilar. A los 7 años tal cosa, a los 12 años tal cosa. ¿Qué pasa si aquí hay un padre o una madre que en esa edad perdió contacto con sus hijos? No los vio más. Mis hijas se fueron entre los 11 y los 13 años. Y hubo un espacio de tiempo donde no pude estar presente con ellas. Y vuelvo y las recupero ya cuando tenían 17, 18 años. Yo dije, wow, se me fue el tiempo. Yo quería tener un apartamento donde mis hijas estuvieran conmigo, pasaran fines de semana, invitaran a sus amigos. Se me fue el tiempo. Ahora es tiempo de su universidad, su coro, ahorita se casa. De repente, diga conmigo, de repente, mis hijas me empiezan a buscar, se empiezan a acercar, a una edad que se supone que no hagan eso. Papi, me han pasado varias cosas, vamos a comer, que tengo que contarte muchísimas cosas. Papi, ora por mi examen. 2 de la mañana, papi, te quiero mucho. Dios redime los tiempos.
Así que en Dios nunca se pierde el tiempo si usted sabe esperar, si usted hace lo correcto, si usted permite que Dios le guíe. Y definitivamente menosprecie la vergüenza. Hay muchas cosas que pueden causar vergüenza. Dice el Salmo 34 que Dios quita toda vergüenza de nuestro rostro. Recuerdo que cuando mi hija Lucía se gradúa y estamos en el salón, auditorio del colegio, ella está adelante con sus compañeros, yo sé que los estudiantes suben con sus padres. No sé por qué a mí me dio con preguntarle a la mamá de Lucía, ¿vamos a subir los dos con Lucía? Y ella me dice, no, voy a subir yo sola. Yo me quedé callado. Dios me dijo, cállate la boca. ¿Está bien? Los otros padres de los que yo soy amigo me miraban, ¿por qué Ricardo no se paró con Lucía? Pasó la graduación y el otro día yo llamé a mi hija y le pregunté, hija, pasó esto, no entiendo. Me dice, papi, mala mía, perdóname, fue que no te expliqué. Lo que pasa es que los últimos años de bachillerato, en que tú no pudiste pagar el colegio, mami se metió en muchos líos para poder pagarlo. Y mi manera de honrarla fue esa. Y dije, wow. Fui delante de Dios y le dije, Señor, tengo vergüenza. Y Dios me dijo, yo quito toda vergüenza de tu rostro, espera. Llegué el momento de mi hija inscribirse en la universidad. Habíamos hablado su mamá y yo de pagar mitad y mitad. Ella entró a la MESID a ver lo de las becas. Mire qué cosa. Todas las universidades abrieron posibilidad de beca, excepto la universidad donde iba mi hija. Y yo, Señor, te pasaste porque aquí era que necesitábamos la beca en esta universidad. ¿No te lo dijeron? Y el Señor me dijo, espera. Yo, está bien. Se acerca el momento de pagar la universidad y Dios abrió la puerta de los cielos. Y yo llamo a la mamá de mi hija y le digo, mira, te estoy hablando para el pago de la universidad. Y me dice ella, lo que pasa es que yo no tengo mi parte. Le digo yo, no, tranquila, no tienes que poner tu parte. Yo me encargo de la universidad de mi hija. Y a partir de ese momento, Dios quita toda vergüenza de tu rostro. Y a partir de ese momento yo la he pagado. Por eso el enemigo me dijo ayer, te va a pasar lo mismo. Vas a fallarle a tu hija. Porque él sabe dónde está mi debilidad. Pero en mi debilidad, Dios se hace fuerte. Es así. Y después de un tiempo, abrieron la beca. Y le dieron media beca a mi hija. Y me dice el Señor, yo necesitaba cerrar esa beca para poder quitar la vergüenza de tu rostro y exaltarte como proveedor de tu hija. Y eso es lo que hace Dios. Cada vez que le mando el recibo a la mamá de Lucía, wow, ella me dice, Ricardo, gloria a Dios. Reconozco hoy la fidelidad de Dios en tu vida. Dios se encarga. Dios se encarga. Aunque hayamos fallado antes. Ricardo, ¿es fácil fijar la mirada en Jesús? No. Pero lo ha valido. Hoy tengo una relación restaurada con mis hijas. Por lo menos con 2 de ellas. El trabajo, es increíble lo que me está pasando. No solamente hablo de cantidad o volumen de trabajo, hablo de que clientes que me han vuelto a contactar me dicen, Ricardo, ¿qué te pasó? Hablas diferente,
tus conferencias son diferentes, te ves diferente, caminas diferente, tu autoridad es distinta, hasta más joven te ves. Y le digo, eso es restauración, eso es restauración, eso es restauración. Porque esta es una casa de restauración. Y si tú estás aquí, lo que va a pasar contigo es ser restaurado. Eso es. Dios lo hace. Dios lo hace. Hace un par de años estoy yo sentado ahí. Yo siempre le ando huyendo a los profetas por cosas que me han pasado. Hay una amiga mía que dice que yo tengo sangre dulce para los profetas. Y está aquí Joel Copete con su t-shirt todo sudado y su asunto, voceando, ¿verdad? Te amo, Joel, hasta Colombia. Y él está ahí profetizando. Y Dios profetiza restitución y recompensa para esta casa. Los pastores estaban ahí, les dice. Y hace esto. Yo estoy sentado ahí. Y hace así, y me señala. Restitución y recompensa vienen para tu vida. Y me dice, y para que creas, en febrero del próximo año, verás cómo Dios restituye y recompensa. Eso fue del 2021 para el 2022. Yo estoy esperando febrero. Yo dije, viene mi jipeta, mi apartamento, lo viaje. Sí, porque uno se va por ahí siempre. Señores, que es la mentalidad nuestra. Hay que renovarla. Llega febrero, mitad de febrero. Yo no estoy viendo mi apartamento todavía. Y yo estoy como esperando que algo pase. Yo, pastor, la palabra que se fue. Las últimas 2 semanas de febrero, no, nada. Hubo una actividad aquí de hombre de valor. La primera llamada es del pastor. Y me dice, hijo, te entrego el liderazgo del ministerio de hombre de valor. Pagaste el precio. Y esperaste y obedeciste. Unos cuantos días después me llama otra persona y me dice, Ricardo, te estamos llamando porque los pastores nos dieron tu nombre para que seas maestro de la escuela ministerial Rema. Unos cuantos días después me llama otra persona y me dice, Ricardo, los pastores nos dieron tu nombre para que pases a formar parte del equipo de encuentro cara a cara. Y yo me quedo antes de que termine febrero. Y el Espíritu Santo me dice, eso es restitución y recompensa. Empieza por mi reino y después termina con la añadidura. Empieza con mi reino y después termina con la añadidura. Por eso el pastor siempre me decía, sirve. Sírvele a Dios. Sírvele a Dios. El día que él me dijo, te entrego el ministerio de hombre de valor, yo le di las gracias. Yo pensé que él se iba a poner romántico conmigo y me iba a decir, confío en ti, hijo, qué sé yo cuánto. Lo que él me respondió fue una frase: no le falles a Dios. No se me olvida eso. Así que yo he resistido y amo ese ministerio y amo mi asignación porque mi padre me la dio, y mi padre espiritual y mi madre espiritual, nuestros pastores, también. Pero como la palabra dice que el gozo será completado, Dios completa mi gozo. Y no solamente me ha dado todo eso, añadidura que vienen, van, pero lo que más anhelaba mi corazón, Dios me lo regaló, y es mi futura esposa que está sentada. Así que, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más? Dios recompensa, restituye, restaura. Cuando hay espera en nosotros, póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Permítame orar por usted, sobre todo por los que en esta noche están cansados. ¿Se recuerda que le dije que estaba triste porque no iba a poder tener el apartamento donde iba a tener a mis hijas con sus amigos?
Cuando mi hija Lucía conoce a Lisette y va a la casa, al apartamento, yo estoy ahí como, la dejé hablar, ¿verdad? Y en una yo oigo que ella le dice: Lucía, mira, esta es tu casa. Aquí te arreglamos eso, ahí un sofá cama, una habitación. Tú puedes venir cuando tú quieras, tú puedes venir y hacer cosas con tus amigos aquí. Esta es tu casa. Yo me quedé así. Restitución. Dios redime los tiempos.